y en estos momentos me acompaña el abogado y ex fiscal Pedro Citón. Vamos a estar haciendo un análisis de lo que ha sido estos días de audiencia de fondo del caso New Business para que entremos en contexto en todos, porque desde horas de la mañana ya hemos venido diciendo que esto es un caso meramente político por el lugar donde nace esa denuncia y esas supuestas investigaciones, que fue por el periodo de incidencia realizado por el diputado Jorge Iván Arrocha y enviado por la Secretaría Nacional de la Asamblea para una investigación, y que hemos escuchado también las declaraciones del ex secretario general de ese entonces, Franz Weber. Un tema meramente político, donde estamos hablando que la política se está metiendo en la justicia. Bienvenido, don Pedro. Muchas gracias por la entrevista. Sí, definitivamente esto es lo que se conoce como la judicialización de la política. Tratar de que a través de procesos penales torcer la voluntad popular. Y a todas luces, desde que se inició este proceso en la Asamblea Nacional, como muy bien dijo el testigo Weavers, que fue anterior secretario general, a pregunta de los abogados de Ricardo Martinelli, sostuvo que esto había sido por orden o de Dios o del presidente de la República. De una manera muy vernacular, lo que él trataba de decir es que la Asamblea cedió a los vaivenes de poder que venían desde el Palacio de las Garzas, donde el presidente Juan Carlos Varela quería la cabeza de Ricardo Martinelli como pedían la cabeza en su momento de Juan el Bautista. Asimismo, un símil bastante parecido. Entonces, desde ese momento vemos que el proceso tiene altas y bajas, producto del caso de los pinchazos. El presidente Varela esperaba y confiaba de que su procuradora estrella, Kenia Porcel, le diera esa cabeza de Ricardo Martinelli en ese proceso. Pero en dos procesos en el sistema penal acusatorio, usted recuerda cuando el testigo estrella de ese caso pinchazo vino desde Washington y fue destrozado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Pues bien, ese tema de traer a los testigos protegidos, y que usted ha visto que abogados de otros imputados, sí, exactamente, también reclaman esa misma oportunidad, porque el juegavivo con el que está jugando los fiscales Mortadelo y Filemón, que son los fiscales del Ministerio Público, a todas luces se saben que están con el favor de la juez Valoisa, en el sentido de que todas sus peticiones son aceptadas y todas las de la defensa son rechazadas. Como ve, entonces, esto es una lucha de burro amarrado con tigre suelto. Y es muy difícil entonces, y esa es la frustración que usted vio en la abogada Quintero, en el sentido de no poder garantizar un debido proceso. El contradictorio tan necesario. Mire, el fin de semana, los abogados como Juan Carlos Araúz, que estuvo aquí, sí, Juan Antonio Tejada, Carlos Barzallo, mi persona y otros abogados, reseñaban que el contradictorio era necesario en los testigos protegidos y sobre todo que la juez no podía pasar por alto eso y decir simplemente, pues si no vienen, no vienen y no pasa nada. Y aquí estamos viendo una juez, entonces en este caso, que están haciendo el llamado, todos los abogados, la mayoría de los abogados que están siendo o tienen su cliente imputados, hacerle ese llamado a la juez, y la juez muestra muestra una parcialidad hacia la fiscalía, prácticamente diciéndole a la fiscalía todo lo que tú me dices es cierto. Tiene una desfachatez que solo se entiende que tenga un apoyo de sus superiores jerárquicos. ¿Y en qué sentido le digo? Que yo creo que ella sabe que cualquier actuación que asuma en este proceso va a ser avalado por sus superiores. Y creo que la subordinación a esos poderes jerárquicos es por promesas de nuevas posiciones en un tribunal superior, por ejemplo, porque es inadmisible ver tanta ignorancia jurídica por parte o judicial, por parte de una juez, tanta soberbia, tanta lisura en toma de decisiones. Los abogados han pedido respetuosamente que se conmine a los testigos protegidos. Y es lo que la comunidad jurídica, salvo ciertos abogados
prepagos que hay en otros medios de comunicación social y que son como Groucho Marx. Dígame cómo quiere que piense, que yo pienso como usted quiera. Dicen lo contrario, pero la gran comunidad jurídica pensante que tiene trayectoria jurídica en este país es determinante a la hora de decir que se tienen que traer los testigos protegidos para que, por ejemplo, el abogado Vallarino le haga las 400 preguntas. 400 preguntas que tiene preparadas, que dice. aquí nos llevaremos hasta diciembre, pero esas 400 preguntas deben ser contestadas. Bueno, y ahora que usted menciona mes abogado, la jueza ha metido el acelerador en esto, que hoy terminamos temprano, afortunadamente, pero el viernes sorprendió prácticamente hasta las 9 de la noche. Mire, a mí me dio un dolor muy grande ver a un no perito, a un sargento, a un cabo de las Fuerzas de Defensa de la Guardia Nacional. La dijo. Sí, señor, no sé nada, señor, dígame, señor. O sea, no tenía conocimiento. Decir que es un perito es decir mucho. Y por eso es que lo están querellando, porque realmente el señor Eliseo es un policía, es un subcomisionado, es un tongo, como te dice popularmente, pero no es un perito. Usted vio la perito de la tarde, posterior al señor Eliseo. Qué dominio del tema, qué manera, qué forma de contestar. Tenía conocimiento de lo que ella hizo. Tenía total conocimiento de la materia que trataba. Y eso nos lleva entonces a entender que el peritaje estrella, o sea, esa es la prueba estrella, está basada en los testigos protegidos, unos testigos protegidos que no vienen al proceso a ratificar sus declaraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que están violando el debido proceso, están violando las garantías constitucionales, pero sobre todo el principio de convencionalidad, porque el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ya dado sentencias al respecto y ha dicho claramente que se requiere tener el tema del contradictorio con los testigos protegidos, porque los testigos protegidos no son anónimos, son testigos de carne y hueso. Y por ello hay una causa en estos momentos. Y por ellos está la vida, honra, patrimonio de las personas. Eso es lo positivo de que este juicio esté siendo transmitido, porque vemos la carencia de los fiscales Mortadelo y Filemón del Ministerio Público, que no logran dar pie con bola para poder definir el proceso. Mire, la teoría de los fiscales es una, la de la defensa es otra. Si esto fuera una pelea de boxeo, estaríamos en el 10º asalto, ganando 10 asaltos la defensa. Pero el riesgo que uno se corre aquí es que la jueza detenga la pelea a favor de los fiscales y diga, no, aquí ganó entonces el Ministerio Público producto de una decisión errática y que no esté ajustada a las pruebas que están dentro del proceso penal. Porque si la jueza escuchó lo mismo que escuchamos nosotros, que estamos siguiendo la audiencia, el perito le contesta, bueno, usted dice que no se le debe llamar perito, el señor Ábrego, El tongo tongo. le contesta al abogado Vallarino que él hizo una investigación por lo que le dijo un testigo. Exactamente. Es decir, ahí la jueza tiene que haber escuchado eso. Porque una persona sale a decir, yo no realicé otros estudios, yo no realicé otras investigaciones más las que me dieron ellos? Mire, el gazapo ha sido tan grande que lo acabo nuevamente de escuchar. El doctor Carlos Vasallo, que es un especialista en temas de blanqueo de capitales, se mostraba sorprendido en las redes sociales cuando él decía que cómo iba a haber un gazapo jurídico de un supuesto perito que dijera que hubiera una ilegalidad en el actuar de ciertas personas dándole responsabilidad penal cuando era una ley inexistente. Imagínese usted qué clase de peritaje se ha hecho ahí. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que ese fiscal de manera dubitativa, con temor, no ha podido contestar asertivamente ninguna de las interrogantes de parte de la defensa. Es un testigo preparado por los fiscales. Cuando los fiscales le hablan, él sabe todo. Pero dentro de todo ese mare magnum que hay en ese informe pericial, sacamos algo positivo. Hasta el propio perito, entre comillas, dice una cuestión básica.
el dinero de Ricardo Martinelli que aportó a esto es lícito. O sea, se le cae también nuevamente el tema de la teoría que conlleva los fiscales Mortadelo y Filemón del Ministerio Público, porque no pueden recoger otro sentir que no sea ese. Ya eso se lo declaró su propio perito, que ha sido cuestionado hasta por la defensa en todos los sentidos. Bien, muchos panameños, abogado Pedro, dicen que esta es una jugada para evitar o impedir que el expresidente Ricardo Martinelli vuelva a llegar a la silla presidencial de nuestro país. Y si vemos el contexto de nuestro continente, todo lo que está ocurriendo, nos podemos atrever a decir que se está posiblemente atentando con la democracia del país. Le voy a dar un dato. Un proceso judicial normal de una persona, 2 imputados, su fecha de audiencia hoy, hasta el tema de la casación, con una sentencia final y posteriormente con la revisión, para que usted tenga una idea, son 36, 40 meses. Ese es el promedio que demora un imputado desde su primera audiencia, a la audiencia como la que estamos ahora mismo, hasta el tema de revisión. Le pasó a Patria Portugal, le pasó a otras personas, ese es el promedio. Sería imposible, impensable, que este proceso inhabilitara a Ricardo Martinelli si fuese un proceso normal, estándar. Pero los tiempos procesales y el código judicial que se le aplica a Ricardo Martinelli tiene otra... Son distintos. Totalmente distinto. Pareciera que vivimos en otro país. Y le digo algo más. El artículo 557 del Código de Procedimiento Penal, que rige el sistema penal acusatorio, debería regir en muchos casos en el tema de los testigos protegidos para ser conminados, porque no se puede seguir utilizando el código inquisitivo. Pero la inhabilitación de Ricardo Martinelli es el trofeo mayor que quiere tener este gobierno. Este gobierno del presidente Nito Cortizo es el más integrista de los 30 y pico años de democracia que hemos tenido después de la invasión. Lo que le piden los gringos, ellos lo hacen. Y lo más triste es esa foto infame donde se abraza la presidenta de la Asamblea en un intento de abrazo con la embajadora norteamericana, y el abogado Noriega del diario La Prensa dice: más vale una foto que 99 abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente en nuestro país seguimos con esa mentalidad colonial, seguimos subyugados por los intereses norteamericanos. Pero lo que sí es cierto, que eso mismo ha sucedido en otros países de Latinoamérica. Recientemente en Guatemala, 3 candidatos presidenciales fueron inhabilitados. Pero para rematar, la Corte Constitucional inhabilita al número 1, al que va de primero en las encuestas. Eso es lo que se conoce, como le hemos dicho, la judicialización de la política. Las encuestas, la que usted quiera, la de todos los medios de comunicación social, las que están registradas y las que no están registradas, tienen un punto en común. Mire, puede cambiar todo, pero tienen un punto común. Todas dicen que Ricardo Martinelli las lidera, y las lidera con un piso político del 30% hasta el 50%. ¿Qué le quiero decir esto? Muchas de las personas, y si me permite hacer un breve análisis político, muchas de las personas creen que con la inhabilitación de Ricardo Martinelli, pues su bastión político RM y su grupo de apoyo a su candidatura va a esfumarse, va a desaparecer. Mire, Ricardo Martinelli, con una llamada desde la cárcel de Renacer, logró casi que Rómulo Rux subiera en primer lugar como 12 puntos y estuviera solamente como a 1,5 puntos del presidente Nito Cortizo en las anteriores. Imagínese un Ricardo Martinelli en una campaña política. Este próximo domingo, sin lugar a duda, él va a ganar la candidatura presidencial por realizando metas, y será un candidato presidencial. Sí. Abogado, usted ha mencionado que hay abogados llamados Mortadelo y Filemón. Sí, yo quiero que me explique. Yo tengo una foto, si me la ponen,
una fotografía. Ahí están. Son ellos, Son para que los no hablen fiscales. eso. Ah, son los fiscales. Son los fiscales del Ministerio Público que, como usted ve, son exactamente igual. Ellos era un desastre. Es una cómica española, era un desastre. Mi abuelo me compraba esas cómicas y yo me las leía y yo inmediatamente que le vi me di cuenta que era esa pareja de Mortadelo y Filemón. Así es, así que hay todavía una foto, se la voy a mandar, en donde ellos aparecen realmente tal como son, ¿verdad? Porque son un chiste fiscal que mire, si esto no fuera tan serio, nosotros nos podríamos reír. Sí. Pero para la profesión de abogado, para los que hemos pisado el Ministerio Público y hemos sido fiscales serios y responsables, entendemos seriamente que estos fiscales están haciendo el ridículo en una audiencia en donde solamente la juez es la que le da un espaldarazo con cada una de esas decisiones tan alejadas de derecho, tan alejadas del procedimiento penal. Y qué tristeza que tengamos que referirnos a nuestros fiscales, a nuestro sistema de justicia de esta manera, cuando debemos tener una confianza en el sistema judicial del país. Totalmente. Ese mismo pueblo que usted acaba de entrevistar, dígale a Lindra Brands que le pregunte por el tema de la justicia. La última encuesta del CID Gallup dice que el 75% de los panameños desconfía de la administración de justicia, desconfía de sus jueces y de sus fiscales. Y la razón es simple. Cada vez que se transmiten estos juicios, que déjeme decirle que también solamente son transmitidos cuando aparece el rockstar de Ricky Martinelli. Porque si fuera otro, no salen como hacen hoy en el YouTube y en otras cadenas, no lo hacen. Entonces, eso le quiere decir la manera de que tratan de hacer ver a un Ricardo Martinelli culpable. Pero dentro del proceso queda claro que no están todas las piezas del puzzle y lo que provocan entonces es que Ricardo Martinelli siga teniendo un grado de victimización que entienda a la población que es el candidato que le va a resolver los problemas de reactivación económica y de empleo, que es, según todas las encuestas, el mayor problema de los panameños. El keep in mind de los panameños es ese tema. Y el único candidato que lo puede resolver es precisamente Ricardo Martinelli. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y lo dijeron la gente en la calle. Y usted puede ir a la Central, puede ir a Colón, puede ir a Chiriquí, a provincias centrales, puede ir a San Miguelito. Y como decía un amigo mío en la época del 80, 89, con Colina hasta La Cortina. ¿Qué quería decir eso? Que con el partido de gobierno iban solamente hasta el momento de votar, pero al momento de votar votaban por la oposición, votaban por Guillermo Endara. Eso mismo se va a repetir en estas elecciones. Yo sí quiero rescatar es la extraordinaria defensa que está haciendo el equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli, como otros abogados que han dejado al desnudo a los fiscales Mortadelo y Filemón del Ministerio Público, pero sobre todo han dejado al desnudo a una juez carente de principios éticos a la hora de administrar justicia, totalmente parcializada al equipo de Mortadelo y Filemón, y sobre todo que no respeta la actividad judicial. El Colegio de Abogados debería tomar nota y enviarle una misiva a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque la falta de respeto de la juez hacia los colegas abogados es profunda y rompe con un equilibrio, con una imparcialidad. No es por gusto que la diosa de la justicia tenga vendas y tenga una libra en su mano, porque precisamente esa es el mejor sinónimo de imparcialidad. Y esta señora tiene totalmente afuera todos los principios del reglamento de lo que es un buen juez. Abogado Citón, yo le agradezco haya estado con nosotros esta tarde dando un poco más de ampliación al panorama de lo que está ocurriendo con New Business, porque se ponen a tuitear tantas cosas. Hay abogados que
que confunden a la audiencia y dicen Ricardo Martinelli es el culpable, sin señalar de que Ricardo Martinelli no es el único imputado. Mire, entonces usted sabe lo que sucede y yo siempre lo rescato. Hay personas que no tienen ni pelotera idea del derecho, pero están graduados por Google o los Twitter los acaba de graduar de licenciados en Derecho. Y hablan y opinan y las pruebas y hablan de la rectitud de la jueza y te hablan de que ya está condenado, que el delito de blanqueo está probado. Entonces, que la experticia que hizo el perito, entre comillas, el tongo, es una belleza. No, mire, si hubiese realmente un sistema garantista donde está este inquisitivo perverso y pervertido que tenemos en este proceso penal, no tendríamos la necesidad de tener que hacer los juicios paralelos. ¿Y qué son los juicios paralelos? Es el linchamiento mediático que usted ve en diarios como La Prensa o en televisoras como TVN, en donde buscan a personas impreparadas, sin tener ninguna preparación jurídica. Por eso cuando usted me presentó, le pedí que me dijera que yo era ex fiscal, 2 veces ex fiscal de la República. Sí. ¿Por qué? Porque viene gente y te habla en las radios y te habla en las televisoras. Y los grandes expertos y jamás han litigado, como es el caso del señor Noriega, por ejemplo, del diario La Prensa y otros que usted ve en otros medios de comunicación social. Y eso es muy importante, porque si bien es cierto, son la minoría, por creer que se tiene un título de abogado, ya se conoce lo intrínseco del tema del derecho procesal penal, del delito, de la teoría del delito, de la teoría del derecho. Es mucho más complejo. Y esto sí lo que tiene la transmisión y la importancia de transmitir y de poder comentar a posteriori lo que ha pasado durante esta audiencia. Desde el pasado martes hasta el día de hoy, hemos visto lo bueno, lo feo y lo malo de un sistema que ya está pasando, porque ya lo que viene es el sistema garantista. Pero nos ha dejado en un mal sabor de boca con una juez parcializada, unos fiscales que no rinden, no tienen la prueba básica para poder llamar a juicio. Estas personas que están allí hicieron un negocio lícito. Mire, es importante, porque han hecho una investigación sesgada los fiscales Mortadelo y Filemón. Y le explico por qué. Porque no puede ser que solamente se hayan investigado a los compradores y no se haya investigado o involucrado e imputado a los vendedores y a los bancos. ¿Y qué dice el informe? ¿O qué dicen los informes hasta del propio perito? Es que los comités de cumplimiento bancarios, el due diligence que hicieron los vendedores, les decía que estaban vendiendo correctamente y con los altos estándares del sistema bancario panameño. Pero entonces políticamente quieren hacer ver otra incidencia, quieren hacer ver como una especie de situación errática por parte de los compradores que usaron el sistema para lavar su dinero. Pero como se da cuenta usted, han tratado también de hacer el delito como si fuese un delito autónomo y no hicieron por apuros, no hicieron la auditoría que correspondía a este tipo de delito de la Contraloría General de la República. Y le quiero finalizar con esto. Mire, el tema de los testigos protegidos pareciera una cosa de la mafia siciliana. Y le explico por qué. Porque entre hermanos de la fiscal Moore, entre los testigos protegidos que fueron amenazados e interpelados para que pudieran estar dentro de esa situación para responsabilizar a terceros. Estos se han visto beneficiados con unos acuerdos, en una especie de regla de omerta al revés. Pero lo más importante de todo, entonces, es que se ha dejado al descubierto que estas personas, para salvarse ellos, perjudicaron a terceros. Y lo más triste es que no hay las pruebas dentro ni fuera, y que fue producto de un fiscal que amasó, del hermano de un fiscal que amasó una muy buena suma de dinero para, entre comillas, salvar a los otros. Y hubo una juez que validó esos acuerdos a sabiendas de que eso estaba sucediendo. Seguiremos hablando sobre este tema. Le agradezco. Abogado
porque vamos a seguir conversando sobre esto durante toda la semana. Interesante conocer sus planteamientos.